quiero aprovechar, Alo, antes de que empieces tu sección, para decir que Muévete a tu bola lo ha vuelto a hacer. El otro día los de Pantomima Full sacaron un sketch de estos que sacan ellos cada semana aproximadamente o algo así, que era de Halloween, el sketch de Pantomima Full de Halloween, que por cierto un día Así. podríamos tirarles la caña, ¿por qué no? Venga, voy a empezar. Qué Venga, dale buena. caña. Si puedes de aquí al final del programa que estén con nosotros, genial. Y han utilizado la sintonía que nosotros le ponemos a Halo como sintonía de fondo de su sketch de Pantomima Full de O sea, Halloween. como que no tienen dinero para comprarse sintonías, ¿eh? No, no, no. Cogen de la biblioteca ahí. Todo lo contrario que nosotros, que Bueno, tampoco nosotros lo tenemos tenemos, dinero, nos sobra la pasta, pero como pero somos no así. lo Pero usamos No, porque somos creativos y hacemos versiones. nosotros usamos el dinero para contratar año tras año a Halo, que está ya dispuesto a comenzar su sección. ¡Halo! Sí, aquí estoy, chicos. ¿Qué hay? Adelante. Pues nada, hoy voy a hablar de soviéticos que salvaron el mundo. Quiero aclarar antes de nada que yo no soy pro-soviético, tampoco soy pro-estadounidense. Me parecen los dos naciones imperialistas que hacen más bien que mal. Hacía en el caso de la Unión Soviética, aunque Rusia hoy en día es su heredera directa. ¿Has dicho más Pero bien que la mal? cuestión... O sea, perdón, hacen más mal que bien. Vale, vale. Ha sido ¡Bah! ha sido ¡Halo! Eres prosoviético. Eres prosoviético, reconócelo. O sea, el subconsciente Sí. te ha traicionado. Que no pasa nada, Halo, ya está. No. Na, La na, cuestión... na, 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 na. Va, pon el himno de la Unión Soviética, venga, hombre. Venga, lo voy No, buscando. la cuestión es que a mí, como bien sabéis, me interesan mucho las curiosidades históricas y al estar influidos nosotros por Estados Unidos, se han promocionado mucho menos las anécdotas curiosas de la Unión Soviética. Y entonces, cuando lo descubrí de joven, me pareció una fuente inagotable de sorpresas y curiosidades interesantes. Y bueno, este caso es relativamente popular para el que le gusten estos temas. Si no, igual no habéis oído hablar de él, pero hablo de Vasily Arkhipov. Hombre, Arkhipov, hombre. Bueno, a Pues Vasily, hasta lo que es Vasily le entrevistamos hace A un mí, mes. el 90% de los nombres rusos me suenan a ajedrecistas. No, pues a este hombre le debéis todos vuestra existencia. Toma. Wow. Completamente. No, pero y sin lugar espera. a dudas. A ver, ¿Es el Julio Iglesias ruso? No. Este es el que no se creyó una alarma Joder, de está ataque. bien ahí, ¿eh? No, ese es Stanislav Petrov, del cual hablaré más tarde porque es mucho más cortita su historia. La de Joder. Arkhipov necesita un poco más de contexto. Porque esto ocurrió durante la crisis de los misiles en Cuba. Supongo que os suena, por lo menos. Sí. Sí, coño. Esto sí joder. fue un... Bueno, esto sí fue un hecho histórico muy, muy importante. Empezó en 1961, aunque la verdadera crisis fue en el 62, pero todo empezó cuando Estados Unidos falló estrepitosamente en la invasión de la Bahía de Cochinos, un intento de insurrección y liberación, entre comillas, estadounidenses de Cuba, y se retiraron. O sea, fue un caso vergonzoso. Podría hacer una sección otro día, aunque estoy intentando evitar hablar mucho de la guerra, pero es que es la historia de la humanidad, así que 2/3 son guerra. Y bueno, nada, Estados Unidos se retiró de Cochinos. Ese mismo año también cedieron en la crisis de Berlín, lo que desembocó en la construcción del muro y todo lo que eso conllevó. Y esto hizo que Khrushchev, el presidente de los soviéticos, se envalentonase y considerase bueno, Khrushchev y todo el alto mando, vamos, consideraban a Kennedy un indeciso, un cobarde, apocado, y se crecieron. Esta nueva confianza que tenían, unida a la agresión de Estados Unidos al colocar misiles nucleares en Italia y en Turquía, hizo que los soviéticos quisiesen contrarrestarlos situando sus propios misiles en Cuba. Lo estuvieron haciendo en secreto durante 1961, pero en el 62, resumiéndolo mucho, porque esto es una historia con mucha amiga, Estados Unidos se dieron cuenta de que habían construido bases de misiles y había elecciones ese año, con lo cual no podían ofrecer la respuesta tibia que esperaban los soviéticos de Kennedy. El ejército estadounidense efectuó un bloqueo naval que era la opción más agresiva que se les ocurría sin llegar a la confrontación directa, porque había militares que querían directamente lanzar los misiles. O sea, en esa época estaban
todos que saltaban a la mínima. Hay una Era- película, Halo, el- que no recuerdo ahora el título, que la versión que cuenta es esa, que fueron los Kennedy, porque Robert Kennedy estaba en las reuniones también, Sí. los que frenaron a los militares y tuvieron una salida negociada. Sí, pero incluso así, efectivamente, o sea, Kennedy quería evitar la guerra. Kennedy era un tío sensato y no quería una guerra nuclear con la Unión Soviética. Es imposible que ganase ninguno de los dos. Pero la cosa es esa, como había elecciones, tampoco se podían permitir decir, venga, pues estamos en tablas, nosotros tenemos los de Turquía y vosotros tenéis estos. Quisieron actuar para dar un mensaje de fuerza del gobierno. Y por eso efectuaron el bloqueo naval. La cuestión es que en términos militares un bloqueo naval se considera un acto de guerra. Es igual que atacarles. Y los soviéticos estaban eso, que saltaban a la mínima, y así se lo tomaron. Los oficiales de ambos bandos estaban preparados para que la guerra empezase en cualquier momento. Y es que ese era el sentir popular en la época. Todo el mundo, pues recordar que hemos visto en 1000 películas, como a los niños les hacían simulacros de ataque nuclear y que se tenían que meter debajo de la mesa en el colegio y cosas por el estilo. Entonces la cuestión es que todo el mundo daba por hecho que esto iba a saltar en cualquier momento. Y el 27 de octubre de 1962, en pleno bloqueo, un grupo de 11 destructores y un portaaviones estadounidenses localizaron un submarino soviético con armas nucleares y en lugar de seguirlo, reportar del caso, directamente empezaron a lanzarle cargas de profundidad para obligarlo a salir a la superficie. Los tripulantes del submarino soviético llevaban varios días sin contactar con Moscú porque estaban a demasiada profundidad y no llegan las ondas de radio. Y al ser atacados, asumieron que eso significaba que la guerra ya había empezado, que estarían las dos naciones bombardeándose salvajemente, y decidieron que tenían que cumplir sus órdenes, que es, en caso de guerra, lanzar sus armas nucleares contra los objetivos estadounidenses. De pura chiripa, ese era de los pocos submarinos que no requerían la orden directa del capitán, sino el acuerdo de los 3 oficiales superiores. Y para suerte de todos, uno de esos oficiales era Vasily Arkhipov, que fue el único que se negó en redondo a lanzarlas sin contactar primero con Moscú. Claro, contactar suponía subir a la superficie y si subían probablemente les destruirían y a lo mejor no podían cumplir su orden de lanzar las armas nucleares. Así que los otros oficiales estaban muy enfadados exigiendo que no se era emerger y lanzar los misiles corriendo y ya hablarían después con Moscú. Estuvieron planteándose incluso relevarle por otro oficial para conseguir el acuerdo de los 3 superiores, pero este hombre era también un héroe del incidente del K-19 del año anterior, que fue, de esa hay una película que fue bastante famosa con Harrison Ford. Fue un submarino nuclear que sufrió una fuga en el reactor y tuvo bastantes víctimas. Y nada, gracias a su reputación entre la tripulación no le pudieron relevar del mando y su opinión de no atacar directamente hasta recibir órdenes directas fue la que prevaleció. En un momento se le juzgó como insubordinado por desobedecer las órdenes, pero al final decidieron taparlo todo un poco y se asumió que este hombre había evitado una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, Fantástico. Pues gracias. Pues sí que le tenemos la vida, ¿eh? Y ahora comento muy rapidito que es muy sencillita la de Petrov, que es la que conocía Xavier, que este fue durante el equinoccio de otoño de 1983. El 26 de septiembre de ese año, un satélite militar soviético dio la alarma al detectar un misil balístico intercontinental que salía desde una base de Montana en dirección a la Unión Soviética y que quedaban solo 20 minutos para que llegase. Y simplemente el que estaba al mando era Petrov, que dedujo que Estados Unidos no iba a iniciar un ataque con solo un misil. La cosa, si quieres iniciar una guerra nuclear, es eliminar a tu oponente lo más pronto posible. Así que se negó a cumplir las órdenes hasta contactar primero también con Moscú. Los oficiales al principio, los oficiales de Moscú, quisieron detenerle por insubordinación porque su obligación era lanzar inmediatamente las armas nucleares de su base. Pero hicieron lo mismo. Al final le perdonaron, le retiraron del ejército y acabó de pensionista el resto de su vida. También le debemos la vida a todos nosotros. Esas 2 veces estuvo el mundo al borde completo de la guerra nuclear. Madre mía. Probablemente habrá estado alguna otra, imagino que no nos hayamos enterado.
ha habido muchos incidentes que han estado muy al borde de lanzar la guerra entre las dos potencias, pero estos son los dos que contaban directamente con lanzar misiles nucleares. O sea, Sí, sí. habrían empezado a lo grande. Bueno, pues nada, gracias Halo y gracias a esas dos personas. Gracias, Petrov. Sí, Gracias, gracias. Petrov. Estamos aquí por ti, te la debemos. Había un programa de la ETV que se llamó Gracias Petrov, por él precisamente. Sí, ¿no? Sí, Que sí. Petrov, contigo empezó todo. empezó todo. Oye, ¿es posible que la película a la que te referías hace un momento, Abuelo Xavier, sea 13 días? Ah, sí. Me lo han Es chivado, posible, el esto departamento de documentación de Muévete a tu bola me lo ha dicho mientras seguíamos hablando. Halo, muchísimas gracias